Resumen, solamente les leí el primer capítulo que nos habla que todas las historias no son independientes en la Biblia, sino que hablan de una sola historia y quien está en el centro es Jesús de todas las historias. Si tienen sus Biblias, vamos a ir al libro de Romanos, por favor, capítulo 1. La base de todo esto será el libro de Romanos, porque en Romanos encontramos también la base del Evangelio. Claro, lo podemos encontrar en toda la Biblia, como ya lo mencionamos. Cada libro, cada historia, todo libro, toda historia en la Biblia apuntan hacia Jesucristo. Entonces ya hablamos brevemente de unos ingredientes. A mí me gustan las quesadillas de camarón. ¿A cuántos han comido las quesadillas de camarón? ¿Alguno que otro? ¿Sería una quesadilla de camarón si me hace falta el camarón? ¿Y qué tal si sería quesadilla de camarón si me hace falta el camarón? No. ¿Sería quesadilla de camarón si me hace falta la tortilla y el queso? No. Entonces no puede ser una quesadilla de camarón si hace falta un ingrediente, ¿verdad? Entonces vamos a hablar del Evangelio. No puede ser el Evangelio si faltan los ingredientes principales. Jesucristo tiene que estar al centro del Evangelio. Entonces, porque podemos predicar de muchas otras cosas, pero si Jesucristo no está al centro, estamos en problemas graves ahí, porque no solamente es de hablar bonito, de decir algunas palabras, sino que Jesucristo tiene que estar al centro de todo. Algunos de ustedes han visto esos shows de cocina en la tele, los profesionales cocinando ahí todo rápido. De vez en cuando pareciera ser que les hace falta algo, pero muy raro. Tienen las cocinas ahí industriales. ¿Cuántos de ustedes tienen una de estas en su casa? ¿Ninguno? Y toda la mayoría de los ingredientes que ellos mencionan, yo no los puedo encontrar ni en Walmart, ni en Kroger, ni en Box o 10 Box. Y nombran, pero dicen, esto es fácil de hacer, tú lo puedes hacer en tu casa. Pero el que nunca ha cocinado, ¿cree que se le facilita? No. Pero algunos de ustedes ya son expertos cocineros. Si yo les pido una receta, nomás échale un poquito de aquí, hazle hecho. Mi esposa le ha pedido a mi mamá recetas miles. Pero dice, nomás échale un puñito de sal, pero si nunca lo has hecho, vas probando. Y muchas mujeres saben modificar sus recetas cuando le hace falta algo, lo prueban. Pero a los que no aprendimos a cocinar hay que hacerlo a medidas, pero a veces, ¿a cuántos de ustedes le han dado una receta que le gustó porque le supo rico y cuando usted la hizo no le quedó igual? Porque quizás no le dieron parte del secreto, ¿verdad?, de la receta, ¿verdad? Pero bueno, vamos a hablar de recetas y de comida, pero espiritual también, ¿verdad? No solamente de la física. Ok, entonces a mí esos shows me frustran porque no puedo aprender nada de ellos realmente. Y aunque quisiera tener las cosas listas ahí, me faltan todos los ingredientes, ¿verdad? ¿Sabían ustedes que cocinar en estufa de gas y estufa eléctrica hace una gran diferencia? ¿Cuál es mejor? A ver. Como que sí saben cocinar. Y la de leña dicen que es mejor, ¿verdad? ¿Quién sabe por qué? Pero así es, ¿verdad? Ok, ¿están listos para ir al supermercado? Ya les dije que vamos a ir aquí al supermercado. Bueno, pero también ahí vamos a encontrar de todo, pero nosotros vamos a buscar las verdades bíblicas. Romanos capítulo 1. Algunos de nosotros todavía tenemos niños pequeños, algunos ya, nuestros hijos ya crecieron, otros ya son viejos, ¿verdad? Pero no importa, nosotros debemos invertir aún en la vida de nuestros hijos. Fíjese que uno puede decir, ¿sabes que mis hijos son demasiado pequeños para leerles la Biblia o leerles algo? Pero nos dicen los que conocen que aún puedes comenzar a leerles cuando están en el vientre. Pero algunos dicen, no, cuando ya entiendan y sean más grandes voy a explicarles. Pero ¿qué sucede? Los que ya tenemos más grandecitos, ¿qué va sucediendo? Ya cuando están más grandecitos ya no quieren. Ya cuando ya crecieron y se van de la casa, a veces mucho menos. Entonces, pero no importa en qué etapa se encuentre, como padres nosotros debemos invertir en nuestros hijos para enseñarles. Ok, ¿ya estamos en Romanos? Antes de leerlo, yo me puse a sacar matemáticas. Capítulo 1, Romanos capítulo 1. Y estas matemáticas las saqué cuando me puse a hacer esta lección, pero mi hija Esperanza es mi mayor.
Y yo deduje de que el tiempo desde que nació hasta el tiempo que le toca irse a la universidad serían 884 fines de semana que yo pasaría con ella. Pero llegué a esta conclusión, que ya pasaron más de 640 fines de semana, de esos 884. En otras palabras, me quedan menos de 200, por ahí 244, 240, que quizás ya son menos fines de semana. Pero aún analizando todos los fines de semana, cuántos estuve fuera de casa, viajando, que no estuve, o que ella no estuvo, que no pasamos tiempo juntos. Pero suena mucho decir 884 fines de semana. Pero ya ahora que han pasado más de 640, digo ahora, suponiendo que todavía voy a tener los 240 fines de semana con ella, si el Señor nos la presta, porque ninguno de nosotros tenemos el día de mañana garantizado. Les comenté hace rato que una tía de Lisa fue al hospital y nunca había estado enferma y ahí quedó, ya no regresó a casa, entonces pasó a la presencia del Señor, pero no sabemos cuándo nos toca, cuándo le toca a usted, cuándo me toca a mí. Entonces el Señor no nos ha garantizado ciertos días. ¿Cómo los está aprovechando usted con sus hijos? ¿Qué haría diferente usted? Ayer también estando en un servicio fúnebre, ahí donde uno quisiera decir, ¿por qué no nos lo dices un tiempo más, Señor? O si lo hubiera tenido otro tiempo, haríamos esto diferente, diríamos esto, aprovecharíamos estas oportunidades, ¿verdad? Pero vamos a aprovechar estos tiempos. Y pues fueron varios hermanos a apoyar, ¿verdad? Yo solamente iba a apoyar, pero terminé ahí participando, así que vamos a Romanos capítulo 1, por favor. ¿Ya tenemos Romanos? Dice así el verso 1. Pablo, siervo de Jesucristo. ¿De quién es siervo? Pero aquí se menciona siervo, no que digamos, mira el gran siervo de Dios, el gran varón de Dios, sino que él se está sometiendo a servir al Señor. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para ¿qué? El evangelio de Dios. Y apóstol, ¿qué significa? Enviado, seguidor, ¿qué más significa? Servidor, predicador, para el evangelio de Dios. Llamado a ser, o separado también a ser apóstol, apartado, aquí separado, ¿verdad? Para el evangelio de Dios. Entonces aquí, en el primer pasillo queremos hablar del evangelio. Pero Pablo no siempre fue un apóstol o servidor de Dios. Y no tenemos tiempo para hablar lo que él era antes de Cristo. Pero se me olvidó mandar a los jóvenes con el hermano Mateo. Hermano Mateo, si está listo, puede llevar a los jóvenes. If you're ready, you may take the college and high school and junior high people. El evangelio. Buena pregunta. Y eso es lo que vamos a hablar el día de hoy y el próximo domingo. Así que, pero en sí significa buenas nuevas de salvación. Y Jesucristo Él es la verdad, la vida, Él es el camino. Él es el evangelio. Las buenas nuevas. No teníamos esperanza y ahora tenemos esperanza a través de Jesucristo. El evangelio, las buenas nuevas, el mensaje de salvación. Y vamos a estarlo detallando más brevemente. Ok, el verso 2 dice que Él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Entonces, ¿se acuerdan que el Señor también después en un tiempo dice que el apóstol Pablo fue apartado para que Él fuera usado de gran manera por el Señor como instrumento? Pero el evangelio, el apóstol Pablo estaría predicándolo, anunciándolo, trayéndolo a los diferentes lugares. El 3, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era de linaje según la carne. Entonces, hermana, aquí nos detalla un poquito lo que significa el evangelio. Es acerca, los profetas declararon en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad,
por la resurrección de entre los muertos. ¿Se acuerda que también el hermano Sergio nos leyó aquí primera de Juan 1 fue, ¿verdad, hermano Sergio? Capítulo 1. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Vino a su pueblo, no le recibieron. Pero gracias que este amor, este perdón, esta misericordia fue extendida a todas las personas, a usted y a mí. Nosotros, usted y yo somos gentiles. ¿Sabía eso? Nosotros no somos judíos. Entonces, ahora nosotros entramos aquí. El verso 5 dice, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, aquí el apóstol Pablo escribiendo, hablando, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Entonces el apóstol Pablo está diciendo aquí, nosotros por la gracia de Dios hemos recibido el apostolado, esa tarea de predicar, de compartir el evangelio, para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. Entonces usted y yo también no hemos recibido el evangelio no solamente para que lo conozcamos, sino para qué, para compartirlo, para enseñarlo, no solamente a nuestra familia, sino más allá, ir fuera de las 4 paredes de nuestra casa y fuera de las 4 paredes de la iglesia, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Y aquí le está escribiendo, ¿verdad?, los de Roma, dice, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Entonces, realmente la tarea en estas semanas, me gustaría que como familia también lea la carta a los romanos. Ahí va a descubrir, si no ha descubierto lo que es en totalidad el evangelio, en inglés a veces se le refiere como the Roman road. Aquí podemos encontrar el evangelio. Después cuando entra ahí por capítulo 3, 23 y 6, 23 y Romanos 10, pero a veces solamente citamos estos, ¿verdad? Pero si lo lee en su totalidad, encontrará el evangelio completo. Aquí también en los evangelios, ¿verdad? En Mateo, Marcos, Lucas y Juan, por eso se le llaman los evangelios a la pregunta que hizo el domingo pasado, ¿verdad? Pero permítame leer esto y después entramos aquí al siguiente paso. ¿Dónde nos quedamos? ¿En el 8? ¿O en el 6? En el 8. En el 7, ¿verdad? A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respeto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. El apóstol Pablo está dando gracias por unos hermanos que están haciendo ¿qué? Conocer su fe por todas partes. Una pregunta que quiero hacerle, hermano. Si usted ya ha conocido el evangelio, ya conoce a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, y está convencido que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie más puede ir al Padre si no es nadie puede ir al Padre si no es por medio de Jesús, la pregunta que le hago es, ¿lo ha compartido con alguien? ¿Lo ha compartido con su familia, con sus vecinos, con sus amigos, con los conocidos en otras partes del mundo? Es una pregunta. Aquí el apóstol Pablo está dando gracias por aquellos que su fe es dada a conocer. Esta mañana también se dijo que hemos sido llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a su luz. Por ahí hay un versículo, ¿verdad? A lo mejor era de una semana, de estas recientes, no sé, por ahí busque. El 9. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe, que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Entonces el deseo del apóstol Pablo, ¿sabe cuál había sido? Ir a Roma
anunciar el evangelio. ¿Terminó yendo a Roma el apóstol Pablo? Y vamos a hablar un poquito de esto más adelantito. ¿Y qué dice el 16? Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Lo leo de nuevo. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿A quién? A todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Y aquí cabemos nosotros. No somos judíos, pero otra vez ya se leyó que vino primero a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero después nos dice, pero a todo aquel que cree en su nombre nos dio potestad de ¿qué? Entonces, si usted cree, entonces, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y aquí me da gusto que no tienes que ser rico o de cierto país, de cierta raza. ¿Cuál es el requisito? Creer, creer. Al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Hay alguien justo aquí en esta mañana? ¿No? Por Jesucristo, ¿verdad? No por nuestra propia cuenta, sino a través de Jesucristo. Él nos ha justificado, nos ha perdonado. El 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Un día, hermanos, nos pararemos todos ante el Señor y nadie quedará sin excusa. Pero ¿sabe qué? Nos concierne a nosotros compartir el evangelio con aquellos que nosotros que el anciano le escribe a Gayo, al amado, el amado, a quien dice amo en verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Entonces, sí, desea que él sea prosperado, pero más que eso, se regocija que él anda en la verdad. Que él anda en la verdad. Y nos da el ejemplo aquí de un elogio a la hospitalidad de Gayo, pero también nos da el ejemplo de la oposición de Diótrefes, y eran contrastes. Uno de ellos quería ser visto, quería tener una posición de liderazgo para ser visto y elogiado, pero ¿qué hacía? Se oponía a aquellos que le daban bienvenida a los demás, los maltrataba, los sacaba, los corría. Pero Gayo, ¿qué hacía? Y a los de la iglesia, y a los de afuera, a todos, ¿verdad? En este aspecto. Y después lo insta a que imite lo bueno, no lo malo. Porque el que hace lo bueno, ¿de quién es? Es hijo de Dios. Y el que hace lo malo, ¿de quién es? Dice, no ha visto, ni ha visto a Dios. Y aquí se da testimonio de la manera que una persona vive el evangelio vivido. Hablado, no solamente hablado, sino que vivido, ¿verdad? Así que vamos a hablar de las diferentes categorías del evangelio aquí enseguida. Pero hermano, si usted no se compromete a hacer una sola cosa más el resto del año, ya el hermano Mauricio nos dijo que ya se nos acaba el año, ¿verdad? Si usted no se compromete a hacer una sola cosa más este año, comprométase a hacer lo siguiente: aprender el verdadero evangelio y a compartirlo a sus hijos, a su familia, a sus vecinos, a sus amigos, a sus compañeros de trabajo, a vivirlo. No solamente conocerlo de mente, sino que a vivirlo, a practicarlo. ¿Están listos para hablar de los falsos evangelios? Porque aquí había uno que se llamaba Diótrefes y según él era gran... ¿Qué le gustaba a él?
Dice, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos, se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Entonces él había tomado el control de la iglesia. Dice, aquí las cosas se van a hacer como yo digo, porque a mí me gusta estar en primer lugar, y yo soy el que mando aquí en la iglesia. Pero lo que estaba predicando y enseñando y promoviendo no era el verdadero evangelio. Así que vamos a hablar de los falsos evangelios. Número 1 es el falso evangelio de la prosperidad. ¿Han escuchado el evangelio de la prosperidad? ¿No? Ok, aquí les va. Pero me salté uno. Realmente el primero es el falso evangelio del mejoramiento personal, antes de hablar de la prosperidad. Mejoramiento personal. Este evangelio nos dice que todas las soluciones están dentro de ti. Escuchen esto. Mira dentro de ti. Busca en ti. Tú eres la solución. Se escucha muy religioso, porque el que es cristiano dice, bueno, yo tengo a quién dentro de mí, a Cristo. Pero el humanismo está diciendo, tú eres, no necesitas a nadie más, sino que te necesitas a ti mismo, y tú eres la solución. Entonces, y vamos a notar algo. Solamente les voy a hablar de 4 evangelios falsos, y al centro de los 4 evangelios falsos está la persona, el individuo. Al centro del verdadero evangelio está Cristo. ¿Ok? Y noten esta diferencia aquí. Entonces, el evangelio del mejoramiento personal. Entonces, en muchos círculos, en muchas iglesias alrededor del mundo, se presenta este evangelio. Un medio para lograr un yo mejor. El simple motivo de este evangelio es para que seas una persona mejor. Vivir una vida mejor. El evangelio del mejoramiento personal lo insta a ajustar su pensamiento. ¿Hay algo de malo de ajustar nuestro pensamiento? No. Pero tu mente tiene todo el poder para mejorar a tu persona. Ese es el motivo de este evangelio, que es falso. Sí, Romanos nos dice en capítulo 12 que debemos renovar nuestra mente, nuestro espíritu, pero es a través de la palabra de Dios, no a través de nosotros mismos, no a través de lo que nosotros pensamos y creemos, sino a través de la palabra de Dios. Entonces este es el evangelio de mejoramiento, una mejor vida. El evangelio del mejoramiento personal te insta a que ajustes tu pensamiento, tus actitudes y tus acciones para ganar el favor y la bendición de Dios. Entonces primero tú cambias para que Dios te acepte. Pero sabemos que la iglesia está llena de personas que necesitamos venir no solamente a la iglesia, pero venir a Jesucristo. Es un hospital, ¿verdad? Entonces venimos a Jesucristo para que Él nos transforme. Pero el evangelio del mejoramiento personal dice, tú sé la mejor persona que puedas ser para que Dios tenga favor y gracia hacia ti, para que Él te reciba, para que Él te ame. Y eso no es lo que dice la Biblia. Pero hay muchos que predican este evangelio. Después de todo, una vez que si estás viviendo bien, ¿cómo podrá Dios ignorar a una persona que vive bien moralmente, que ayuda a los demás, que cuida su cuerpo, que hace cosas positivas? Es lo que se enseña. Pero ese no es un evangelio verdadero. ¿Cómo dice? No es por obras, correcto. Entonces algunos desean ganarse el favor de Dios a través de primero mejorar sus vidas, arreglar sus vidas. Entonces el evangelio falso del mejoramiento personal no es más que psicología de autoayuda redactada con terminología cristiana. Entonces, voy a cambiar, yo tengo el poder para cambiar, la mente para cambiar. La Biblia nos dice que tenemos la mente de Cristo, pero aquí se predica que tú eres la solución y que tú todo lo puedes, y todo lo que tú te propones tú lo puedes lograr, que nada es imposible para ti, pero nada que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, sino que tú lo puedes todo. Si quieres volar, tú puedes volar. Si tú quieres llegar a la luna, puedes llegar a la luna. Tú eres autosuficiente.
no usan esa terminología, pero eso es lo que te están diciendo. Tú eres el centro, tú eres el importante. Y de vez en cuando sí, le arriman unos versos bíblicos ahí, pero prácticamente el centro eres tú. Así que aquí está el detalle. Puedes usar contexto o pasajes bíblicos fuera de contexto para apoyar tu mentalidad, tu psicología de autoayuda, pero la realidad es esta. El favor y la bendición de Dios no pueden ganarse ni comprarse, ni puedes decir yo tengo palanca con el Señor aquí para decir que ahora me va a bendecir. Pero algunos lo intentamos, ¿sabe? Porque algunos podemos decir, ¿sabes qué? Yo ya fui a la iglesia hoy. ¿Qué tiene que hacer el Señor ahora? Porque yo ya fui a la iglesia. Bendecirme. Ya me debes una, Señor. No. No es así. Y a veces queremos tener palanca ahí con el Señor o comprarnos el favor. Señor, mira, yo ya hice este favor a esta familia, ahora bendíceme. O yo ya ayudé por aquí, bendíceme. ¿Es así que funciona el evangelio? No, no es así. Pero muchos predican este evangelio. La Biblia nos enseña que ¿puedo ser tan bueno que Dios tiene que bendecirme? No. Enseña que soy tan malo que Dios debe condenarme y rechazarme. Pero si me arrepiento, Él puede redimirme, perdonarme. Pero si algunos otra vez queremos obtener este favor de Dios por medio de ser buenos, autosuficientes. Pero el evangelio del mejoramiento personal es la autosuficiencia, que no necesitas de Dios. Sí, de vez en cuando usan textos bíblicos, pero este evangelio lo vas a encontrar en el pasillo del evangelio, pero va a estar abajo. No es el verdadero evangelio, porque viene mezclado con psicología, autosuficiencia y el humanismo. Y vamos a hablar más tarde de lo que es el humanismo también. Ok, vamos a hablar del evangelio de la prosperidad brevemente. Les tengo una noticia el día de hoy. Esto fue revelado a mí en este momento. Sí, el número 2. Dios quiere que tú seas millonario. Dios quiere que tú tengas más de 2 casas. Dios quiere que tú puedas tener un auto nuevo cada 2 años. Dios quiere que tú vivas una vida abundante, que puedas vivir en la playa, descansando, viviendo la vida abundante. ¿Me lo creen? Pero ¿sabía que ese evangelio se predica todos los domingos en diferentes lugares del mundo? Que Dios quiere bendecirte el día de hoy. Pero ¿sabes qué? La única bendición que están hablando, y realmente se escucha grosero, pero Dios le llama al dinero mamón, al Dios mamón. Pero no es de lo que nosotros pensamos, sino que es pero sabe que ese es un Dios. Y ese es un evangelio que muchos están vendiendo el día de hoy. Y vamos a ver en la Biblia que el que no dejare padre y madre, el que no dejare casa, ¿está diciendo que es malo tener cosas? No. Pero si ese es el centro de tu evangelio, estamos mal. Así que, aunque algunos dicen, ¿y el pastor que está hablando que esto se le ha revelado el día de hoy? No. Lo que estaba diciendo que en muchos lugares se predica así, y es lo que se predica. Que Dios quiere que seas increíblemente rico, que el Hijo de Dios vino a la tierra para que puedas comprar un auto nuevo de lujo cada 2 años, para que puedas tener una casa de vacaciones, donde vives de lunes a viernes y de viernes a sábado, en la playa, en el monte, etc. ¿Es malo tener estas cosas? No, pero Dios no vino para eso. No mandó a Jesús para esto. Entonces, por ridículo que parezca, muchas personas realmente lo creen. Y quizás algunos de nosotros creemos partes de esta. Pero la esperanza del evangelio de prosperidad se encuentra en un énfasis actual en la riqueza material. ¿Sabía que hay un predicador de estos, que esto es lo que él predica? Que la sangre que Cristo derramó, que cada gota que cayó a tierra, era una semilla de prosperidad. Y ahora lo que usted tiene que hacer es sembrar semillas de prosperidad. Y la manera que usted siembra semillas de prosperidad es que me tienen que dar cada uno de ustedes de 100 a 1000 dólares. Dependiendo cómo quieres que el Señor te bendiga. Si quieres que te bendiga poquito, pues solamente dame 100 dólares.
Si quieres que te bendiga más, pues dame $1,000. Pero agarran que la sangre de Cristo que cayó a la tierra son semillas de prosperidad. Y ahora tú tienes que sembrar estas semillas de sacrificio y de prosperidad. Pero el que queda bendecido, y cuando lo miran y va de lugar en lugar predicando la prosperidad, es próspero porque cada uno que quiere prosperar le da más y le da más y le da más. Y dice, mira, para que veas que yo estoy viviendo la vida abundante. Y ustedes tienen que sembrar esas mismas semillas si quieren que el Señor los bendiga de igual manera, así como me está bendiciendo a mí. Pero mucha gente lo cree y lo hace. La Biblia me dice a mí, nadie dé por necesidad, nadie dé con tristeza. Sí, Dios ama al dador alegre. Ah, pero yo quiero que Dios me ame, entonces voy a dar. No, lo que está diciendo es que lo des con alegría. A lo que Dios le place es que lo hagas con alegría. Des poquito, des mucho. Es más, el ejemplo, ahí está la viuda y están los ricachones y el Señor le dice a sus discípulos, mira, esta dio más. Una dio todo lo que tenía, pero fue como los otros tenía que tocar trompeta. Mira, va a dar don Luis aquí el día de hoy, va a dar $1,000. Así que un aplauso. Y hay muchas iglesias que lo hacen así, pasen y una celebración. Pero muchos predican este evangelio de sembrar semillas de fe, de prosperidad. Pero realmente estas enseñanzas son heréticas, son antibíblicas. Y usan la Biblia, pero son antibíblicas, la están torciendo. Entonces, lamentablemente, están profundamente equivocados. El evangelio de la prosperidad viola el claro llamado de Jesús a abandonarlo todo para seguirlo a Él. ¿Se acuerdan del ricachón que llegó a Jesús? ¿Qué debo hacer? Ah, todo esto yo lo he guardado desde mi juventud. Oh, sí. Pues vende, regálalo, dalo. Ay, Señor, dura cosa pides, mejor me regreso a mis cositas y a lo que tengo, porque son muchas y no quiero. Bueno, no estuvo dispuesto a dejarlo todo para seguir al Señor Jesús. Y no estamos diciendo que está malo tener posesiones, que si usted tiene posesiones está viviendo mal. Pero muchos hemos sido culpables de decir, mira cómo me ha bendecido el Señor. El Señor me ha bendecido esta semana. ¿Por qué te bendijo el Señor esta semana? Porque compré un auto nuevo, porque conseguí una casa, porque compré una bicicleta nueva o lo que sea. ¿Esa es la bendición? Sí, el Señor bendice y provee para sus hijos, pero ese no es el centro del evangelio y de la bendición. No es la vida abundante que el Señor Jesús está hablando. Porque si estamos hablando de la vida abundante, el Señor Jesús no tenía ni un lugar donde, no tenía ni una cabecera donde recostar su cabeza. No tenía algo para decir, mira todo lo que yo he acumulado. Entonces, la vida abundante que Cristo ofrece es independiente de bienes materiales. No está conectado a los bienes materiales. Tú puedes vivir la vida abundante sin tener bienes materiales. Pero a veces lo confundimos con tener bienes materiales. Mira cuánto me ama el Señor, mira cuánto me bendice, mira cuánto me quiere, mira cómo me va muy bien en los caminos del Señor. Pero no es así. Ese es el falso evangelio que muchos nos hemos tragado. Vamos a pasar al tercer evangelio brevemente. Y uno más y nos vamos a nuestro tiempo de diálogo. El falso evangelio de la paz y el propósito. Y el falso evangelio de la paz y el propósito. Y vamos a hablar de ello. ¿Cuál era el primero? ¿El falso evangelio de qué? Mejoramiento personal. Esa es la autosuficiencia, que yo todo lo puedo, que en mi mente, nada, si yo me lo propongo, nada me puede detener. ¿Qué dice la Biblia? El hombre hace sus planes, pero ¿quién tiene la última palabra? Dios. Dios tiene la última palabra. Así que usted no es autosuficiente. Su respirar aún depende del Señor. Ok. El segundo, ¿cuál era? El primero era el evangelio de la autosuficiencia, el mejoramiento personal. El número 2, ¿cuál era? El evangelio de la prosperidad. Y el tercero es el evangelio de la paz y el propósito. A veces lo ponemos un poquito más arribita porque suena
excelentemente casi 100% bíblico. Y por razones. ¿Tiene usted propósito en esta vida? Sí. El Señor lo creó con un propósito. Pero este evangelio lo que dice es descubre tu propósito, pero le falta el ingrediente que el propósito por el cual Dios te ha creado es para su honra y su gloria. Entonces tú quizás puedes descubrir tu propósito, que mi propósito es ser lo siguiente, pero ignora a Dios. Entonces, otra vez, el centro de esto eres tú. Descubre tu propósito y tener paz y tranquilidad y sobre todo mucho, pero mucho amor. ¿Han escuchado este evangelio? Sí, ¿verdad? Él desea buenas cosas, que tengas paz, tranquilidad, prosperidad, pero sobre todo, ya me dijo Walter, hermano. Ok, el evangelio de la paz y el propósito. Entonces, otra vez, el problema con esto de que lo falso no es obviamente obvio, pero igual tiene problemas muy serios. El mensaje es que el maravilloso plan de Dios para tu vida es darte paz y propósito. ¿Hay algo malo con esto? ¿Que Dios quiere darte paz y propósito? Se escucha muy bonito, ¿verdad? Dios quiere prosperarte. Dios quiere darte paz. Dios quiere darte... Se escucha bonito. Se escucha muy bonito. Pero ¿será bíblico? Después de todo, ciertamente hay un propósito y paz en Cristo, pero ¿son estos los elementos que resumen justo y representativo del mensaje del evangelio? Es una pregunta. Pedro, en el día de Pentecostés, proclamó lo siguiente: sigue a Cristo, Él tiene un plan maravilloso para tu vida. ¿Así dijo él? ¿No? Otra vez, sigue a Cristo porque Él tiene un plan maravilloso para tu vida, tú eres el centro, Él quiere bendecirte, Él quiere, ese no es el plan que Él dijo. Pedro proclamó un evangelio de liberación del pecado que se encuentra solo en el arrepentimiento y la fe. El mensaje de Pedro era arrepentimiento y fe, no era prosperidad y paz y tranquilidad y todo esto. De hecho, Jesús presentó un evangelio que desde una perspectiva mundana suena menos que pacífico. Quiero leerlo. Bueno, vaya conmigo a Mateo, por favor, 10:34. Mateo 10:34 al 17. 10:34. ¿Ya lo tenemos? Tenemos nueva lista, ¿verdad? Ya la está discipulando el hermano desde temprana edad. Gracias, hermano, por invertir en músicos para dirigirnos en los tiempos de ansia y adoración. Así que Jimena, con observar ya está aprendiendo, ya sabe qué se hace, ¿verdad? Así que Mateo 10:34 al 37, ¿lo tenemos? Dice así: no penséis que he venido para traer ¿qué? Paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Bueno, me pasé ahí del 34 al 37, ¿verdad? Leí hasta el 39. Pero, ¿eso suena a paz que el Señor está ofreciendo? Y podemos hacernos hippies de peace, de paz. Que todo sea paz, ¿verdad? Y sí, la Biblia nos insta a tener paz los unos con los otros. En cuanto concierne a nosotros, hay que tener paz con los demás, ¿verdad? Es una paz ahí que nos habla de no estarnos peleando con los demás. Pero si en una familia uno es cristiano y el otro es no, a veces va a haber disensión. Si un hijo es cristiano y los padres no son cristianos, va a haber problemas. ¿Sabía usted que en muchas partes del mundo, si un hijo acepta a Jesucristo como su único y suficiente Salvador,
La familia lo va a rechazar, lo va a sacar de la casa. Yo tengo una foto de un hombre en las partes de allá de Irán, que los propios padres y los amigos lo sacaron a las afueras. El propósito era matarlo. Y pensaron que lo habían dejado muerto, pero tiene hoyos en las fotos que me envió un compañero nuestro, por declarar de que él era un hijo de Dios, que él había rechazado sus creencias anteriores. La familia misma lo sacó, ya no quería nada que ver con él como familia, y lo sacaron a las afueras para matarlo. Y lo dejaron muerto, pero sobrevivió. Pero aquí está el detalle, que otra vez, esa es la paz que Jesús ofrece. Nosotros, mi esposa y yo, viajamos con una familia que era hindú. El esposo de familia, médico, fueron a Guatemala. 2 hijos de él habían aceptado a Jesús como su único y suficiente Salvador. Pero me decían, todavía no le compartas a mi papá, por favor. Pero uno diría, no, pues ¿por qué te estás avergonzando? Dice, no me estoy avergonzando, sino que quiero tener el tiempo para compartir, que ellos vean en nosotros, mi papá y mi mamá, el cambio en nuestra vida, y con el tiempo compartirles. Porque si les comparto ahorita, nos sacan y ya no tenemos la oportunidad para compartirles. Pero querían ganarlos para Cristo a paso del tiempo. Pero humanamente, esta pareciera ser que no es la vida que Jesús ofrece, porque si no los matan, los sacan, los corren, los destituyen de sus familias a cambio de recibir la salvación. Así que esta es la realidad del Evangelio. No hay forma de hacerlo más aceptable o menos misterioso para la mente humana. El mensaje de la cruz siempre será locura para aquellos que están perdidos. ¿Se acuerdan que nos dice la Biblia que por la predicación, la locura del Evangelio, verdad? Para muchos es locura. Es locura para aquellos que están perdidos sin Cristo. Y no debemos intentar hacer nada menos. Si lo hacemos, le quitamos el Evangelio, el poder al Evangelio. Pero ¿qué dijo lo que leímos? En Romanos, el apóstol Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. Una pregunta, hermanos, ¿es avergüenza del Evangelio? No nos avergoncemos del Evangelio. Pero el Evangelio de la paz y el propósito y la prosperidad es un falso evangelio. El último falso evangelio es el evangelio de haz esta oración. Haz esta oración o repite esta oración. Y voy a aclarar lo que significa Y quizás este es uno de los errores más graves y más difíciles de detectar. Este es el error más grande de todos los evangelios falsos. Si has invertido tiempo presentando el evangelio a inconversos, probablemente hayas escuchado esto. Hace años atrás, que no voy a la iglesia, pero soy cristiano. Cuando estaba en el 5º grado, cuando era niño, yo hice una oración. Y le pedí a Cristo que entrara en mi corazón. Bueno, hermano, ¿eso no es el evangelio? Yo lo he escuchado a usted decirlo. A ver, entonces explíqueme. Y eso es lo que quiero aclarar aquí enseguida. ¿Okay? A innumerables personas se les ha enseñado, ya sea que explícitamente o implícitamente, que decir una oración o repetir ciertas palabras en particular les garantiza una entrada o les garantiza la entrada al cielo, a la ciudad celestial. Pero se deja afuera el arrepentimiento, confesar los pecados y el creer con el corazón. En otras palabras, en muchos círculos se dice, repite estas palabras después de mí. Señor Jesús, te pido que entres en mi vida. Te pido que entres en mi vida. Amén. ¿Está completo aquí? Vamos a aclarar eso, entonces. Vamos a Romanos 10, por favor, donde
cerca donde estábamos. 9 y 10. ¿Ya lo tenemos? Romanos 9, 10. ¿Ya estamos ahí? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Entonces, ¿qué hay que hacer primero? Confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Qué hay que hacer también? ¿Creer dónde? Creyeres en tu corazón. ¿Qué cosa? ¿A quién? ¿A quién levantó Dios de entre los muertos? Sí, y aquí a Jesús en particular. Dios le levantó de los muertos, ¿qué cosa? Serás salvo. Entonces, en muchas ocasiones no se les ha ni predicado el Evangelio, no se les ha hablado de Jesucristo, no saben que tienen que arrepentirse de sus pecados, no saben que tienen que confesarlo. Entonces sí, están confesando: Jesús, ven a mi vida, ven a mi corazón, entra en mi corazón. Literalmente en sí la Biblia no dice pídele a Jesús que entre en tu corazón, en estas palabras. Podemos utilizar diferentes versículos que insinúan esto, pero lo que dice realmente de que Él es el que se convierte en nuestro Rey y Señor, nuestro Salvador, entra en nuestra vida, por decirlo así, ¿verdad? Entonces, sí, hablamos del corazón, pero si no hablamos de arrepentimiento de pecados, entonces solamente se dijeron unas palabras. ¿Qué dice el 10? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces el Evangelio aquí está también resumido. Entonces para los padres quizás esta puede ser la trampa más difícil y peligrosa. ¿Por qué? Porque a veces naturalmente queremos que nuestros hijos hagan una oración. Y queremos marcadores tangibles, que el miércoles 26 de junio del año 2014 fue cuando tú hiciste esta oración. Bueno, la pregunta es, ¿se hizo la oración? ¿O fue cuando tú hiciste tu confesión, le confesaste tus pecados a Jesucristo? Porque crees que Él es el Salvador del mundo, le invitaste a que Él sea tu Salvador, pero aquí confesar con tu boca que Jesús es el Señor y creer en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces no es simplemente repetir unas frases o palabras, hay que creerlo, hay que entenderlo, de que solamente es Jesucristo, Él es el camino, la verdad y la vida, y que Él vino, nació, vivió una vida perfecta, murió, resucitó de entre los muertos, y que viene otra vez. Hay que confesarlo, hay que decirlo, ¿verdad? Hay que creerlo, pero solamente lo podemos decir de aquí para afuera, y eso es lo que quería aclarar. Entonces no solamente es decir las palabras de aquí para afuera. Entonces por eso es difícil detectar este error, porque decimos, ese es el Evangelio, pero si no fue de corazón, entendiendo lo que uno está haciendo, entonces solamente fue repetir ciertas palabras, hacer una oración. Repite esta oración. Entonces esa es la aclaración que quería hacer ahí. Si no quedó claro, pues con gusto nos sentamos y lo aclaramos. El problema es de que ninguna decisión que tome un niño o ninguna oración que alguien pueda hacer obliga a Dios a perdonar a alguien por sus pecados. ¿Recuerdan la situación de Nicodemo? En respuesta a Nicodemo, Jesús dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Porque lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Eso está en Juan 3 y 3:6. Pero en primera de Juan 1:12 al 13, que nos leyó el hermano Sergio: mas a todos los que le recibieron, a Jesús, a los que creen en su nombre,
les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de varón, sino de Dios. Entonces hay que creer que Jesús es el único camino, la verdad y la vida, que Él es el Salvador. No solamente es decir ciertas palabras, hay que creerlo. Y no solamente mentalmente, sino que con el corazón. ¿Se entiende la diferencia o no? O lo intento explicar de nuevo. Entonces el detalle es de que a veces entramos en este error de que solo, ya soy cristiano, ya acepté a Cristo porque dije estas palabras. No fue el hecho de decir las palabras, es el hecho de creer con tu corazón. Sí hay que entenderlo en la mente, de que quién es Jesús, qué hizo por nosotros y quién Él es. Pero la salvación nunca es el resultado de elección humana, sino por voluntad de quién, de Dios. Entonces no está basado en lo que yo hice o las palabras que yo dije, sino está basado en lo que Él ha hecho. Se debe completamente a la gracia soberana de Dios, trabajando a través de la proclamación del Evangelio. Nuestra decisión de seguir a Cristo en arrepentimiento y fe, entrega en juego después de que nuestros corazones hayan sido transformados por el mensaje del Evangelio mismo. Por eso es tan importante para nosotros tener el Evangelio correcto y saturar nuestros hogares con el Evangelio correcto y no con los falsos evangelios. En Romanos 10:17 nos dice lo siguiente: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Si una persona no ha escuchado la palabra de Dios, ¿puede tener fe en Dios? No. Primero tiene que escuchar lo que Dios es capaz y lo que Él puede hacer y lo que Él ha hecho, conocerlo de esta manera para poder tener fe en Él. Romanos 1:16 también nos dice lo siguiente que leímos hace rato, ¿verdad? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. No todo aquel que solamente dice unas palabras o repite algunas palabras. Tiene que creerlas. Por esto sabemos que el acto más amoroso que un padre puede hacer por su hijo es enseñar un evangelio bíblico en el hogar, no un evangelio falso. Y aquí termino con esto antes de el siguiente paso para ir a nuestros estudios. Dentro de este error de haz esta oración, hay muchos otros errores y solamente se los voy a decir. Si en el grupo quieren dialogarlos o el miércoles quiere dialogarlos, con gusto. Otro error es de que si quieres aceptar a Cristo, levanta tu mano ahí donde estás, señalando que estás aceptando a Cristo. Déjenme explicar la diferencia. Pastor, aquí también hemos dicho esto, sí, pero déjeme aclarar esto. Lo que te salva no es levantar la mano. ¿Sí me entienden? Lo que te salva no es repetir unas palabras. Hay otro. Pásale aquí al frente. ¿Has aceptado a Cristo? Sí, yo pasé al frente. Cuando hicieron la invitación. Ok, esa no fue la pregunta. El pasar al frente no es lo que te salva. ¿Sí me entienden? Yo acepté a Cristo porque había una muchachita ahí muy bonita en la iglesia que yo quería casarme con ella. Por eso, no. ¿Creíste en Jesucristo? No, yo me hice miembro de la iglesia porque quería casarme con la muchachita. Esa no fue la pregunta. ¿Sí entienden la diferencia que estoy haciendo? Ahora quiero aclarar algo. No estoy diciendo que alguien que levantó su mano o que pasó al pasillo aquí al frente, que no aceptó a Cristo. ¿Sí me entienden? La realidad es de que cuando tú estás sentado aquí en la banca y entiendes de que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y que solamente a través de Él hay salvación, y tú confiesas con tu boca y crees en tu corazón que Jesús es el único, y le invitas a ser tu Rey y tu Salvador, lo confiesas, lo dices, realmente aún antes que tú levantes tu mano, esto está sucediendo en ti. Antes de que tú pases al frente, Él está trabajando en ti, cuando estás entendiendo esto. Entonces, estás mostrando con esta decisión de que Él es tu Salvador y tu Rey y tu Señor, pero eso el pasar al frente no es lo que te está salvando. El levantar la mano no es lo que te está salvando. El decir unas palabras no es lo que te está salvando. ¿Claro como el lodo o lo explico de otra manera? ¿Sí se entendió? Ok. Entonces,
Así es. Entonces, no es por levantar la mano, pasar al frente cuando se hace una invitación, o no eres cristiano porque asistes a una iglesia cristiana, bautista, evangélica. Eso no es lo que te hace cristiano. O alguien puede decir, soy cristiano porque soy miembro de la iglesia. No. Algunos dicen, según acepté a Cristo para casarme, ¿verdad? Con una jovencita, ya dije esto. Pero alguien puede decir, necesito aceptar a Cristo para que Él restaure mi matrimonio, o que restaure mi situación económica, o que me ayude en este problema que tengo. Entonces, usted está depositando su confianza en otra situación. Sí, según es en Cristo, pero su motivo es para que su matrimonio sea restaurado, su situación económica sea restaurada, o para que el problema que usted tenga se solucione. ¿Y sabe qué sucede con la mayoría de personas que creen en este evangelio? ¿Qué sucede que el día que se resoluciona su problema? Porque realmente no fue una conversión de creer en Cristo Jesús, sino que necesitaban en ese momento una muleta, creer en algo, pero realmente no era en Cristo que estaban depositando su confianza, sino que estaban depositando su confianza que en este proceso su matrimonio, su situación económica o su problema se iba a resolucionar. Entonces, otra vez a veces caemos en error ahí. Ok, ya nos vamos a nuestro estudio, a nuestro tiempo de diálogo. El próximo domingo vamos a hablar del verdadero evangelio. Hoy hablamos de los 4 evangelios falsos, pero el verdadero evangelio está centrado en Cristo Jesús. ¿En quién está centrado el verdadero evangelio? En Cristo Jesús. Todos estos que acabamos de dialogar, tú eres el centro. Quiero que mi matrimonio se resolucione, quiero que mi situación económica se resolucione, mi problema se resolucione, quiero tener una vida mejor, quiero vivir en paz, quiero vivir en tranquilidad, quiero, yo. ¿Y es así? Tú no eres el centro. El centro es Cristo Jesús. Todo gira alrededor de Él. Los demás evangelios falsos giran alrededor del individuo, la persona misma y su egoísmo. Porque mira cómo me ha bendecido el Señor a mí. Yo soy bendecido. Bueno, si eres bendecido, te ha bendecido para que seas de bendición a los demás. El Señor bendijo a Abraham para que fuera de bendición a todos. Todo gira alrededor de Jesucristo, en el verdadero evangelio. Las buenas nuevas de Jesucristo no son para que simplemente puedas vivir en confort, a gusto, tú. No, no es así. O que Dios nos haya dado el secreto de las riquezas materiales para vivir abundantemente, o descubrir el propósito de nuestra vida para simplemente vivir una vida pacífica, llena de paz, de tranquilidad. Ni tampoco es una oración especial para garantizar que las puertas del cielo se mantengan abiertas. Así que el próximo domingo vamos a hablar con más claridad lo que es el verdadero evangelio. Así que esta semana, por favor, leamos Romanos, el libro completo, aunque hay otros pasajes ahí que vamos a estar viendo en nuestros cuadernos espirituales. Así que el Señor les bendiga. Vayamos cada uno a nuestros tiempos de diálogo, por favor, y dialoguemos esto que hemos dialogado aquí.